Bien, amigos, hay problemas con Punta Catalina. Otro problema. El de ahora es que no aparece carbón en el mundo. Y Punta Catalina tiene una cantidad de carbón en almacén siempre, digamos en almacén como una figura. Eso está tirado ahí. Y resulta que ahora mismo no aparece el carbón. El Ministerio de Energía y Minas atribuyó a esta situación los apagones y los aumentos de factura. Ojo, veamos qué es lo que dice Energía y Minas. Sí, esas son las imágenes para ilustrar una noticia que viene después de esta. Y eso es lo de China, que China decidió no construir más plantas de carbón, que era uno de los países que sostenía esa práctica. Hizo ese compromiso en bien del clima del planeta. No va a vender más plantas a carbón. Y nosotros, tanto que se advirtió que ya el sistema de producción de energía eléctrica a base de carbón mineral estaba obsoleto por el alto grado de contaminación que eso implica. Aquí Bichara dijo que era barato y ahora, en este momento al menos, está saliendo caro. Las pérdidas de estos días de Punta Catalina por dejar de generar electricidad, ya el ministerio las estima en 15 millones de dólares. La de ahora, de estos días, 15 millones de dólares porque ha dejado de producir por falta de carbón mineral. Y con los compromisos que está asumiendo la comunidad internacional, ¿qué futuro tendrán? Uno no es experto en esos temas, pero uno tiene que hacerse la pregunta. Con cada vez mayor compromiso de no contaminar, de no usar carbón mineral, realmente no se puede augurar carbón por mucho tiempo. Una planta siempre podrá cambiar de combustible, porque la pueden adecuar, pueden cambiarle el sistema, pero con una inversión grandísima. Y sería entonces más pérdida todavía causada por ese engendro de Punta Catalina, que por todos los lados que usted lo mire, tiene problemas por donde quiera. Sobre todo por el hecho de que se hizo una licitación entre una empresa de verdad y una imaginaria. Hasta eso. Y porque el Ministerio Público no lo investigó. Que lo hemos dicho muchas veces aquí, eso es una ventaja, porque se puede comenzar a investigar de cero, sin las contaminaciones que adrede le pusieron, por ejemplo, a la investigación de otras obras de Odebrecht. Porque, recordemos, ese Ministerio Público, que según Leonel Fernández es autónomo y eso es sinónimo de independiente, ese Ministerio Público solamente investigó las obras de Odebrecht hechas en los gobiernos de Hipólito Mejía y Leonel Fernández, pero ninguna de las obras que hizo el gobierno de Danilo Medina con Odebrecht. Y la más grande y la más costosa y la más sucia de corrupción es Punta Catalina. Porque Punta Catalina es sucia no solamente porque quema carbón mineral,
es porque es sucia en todos sus aspectos. Entonces, vamos a ver si tenemos ya la nota de Punta Catalina. Adelante. Pese a que las autoridades del sector eléctrico aseguran que compran la energía más cara y que la venden al mismo precio, explicaron que la firma norteamericana contratada para suplir el carbón mineral a Punta Catalina incumplió con las fechas de entrega en los últimos 2 meses, obligando a consumir las reservas durante unos 45 días. Que ya la reserva de carbón de Punta Catalina hace tiempo que la consumimos y que nosotros hemos procedido por diferentes fuentes a la adquisición, y más aún la firma con la que teníamos el contrato, que le quedaba pendiente 2 entregas. Finalmente aquella que debió entregar a principios de agosto la entregó el 14 de septiembre. El gobierno ha dispuesto una licitación de urgencia para suplir de carbón a la termoeléctrica, que genera pérdidas en cada unidad de $800,000 por cada día que dura sin operar por la falta de disponibilidad del combustible. Nosotros en un periodo de 14 días, del 1 de septiembre al 15 de septiembre, por falta de ese suministro oportuno de carbón, perdimos $15 millones debido a esa situación. Y hemos estado disponiendo compras a nivel puntuales de carbón para garantizar que Punta Catalina siga produciendo como está hoy a plena capacidad, hasta que consigamos, mediante la licitación de urgencia que se ha lanzado, la adquisición de 400 o 500,000 nuevas toneladas de carbón, que sería suficiente hasta que entre en vigencia un nuevo contrato. Además de la situación con Punta Catalina, las deficiencias en el servicio se agravaron cuando en julio el principal abastecedor de gas natural en República Dominicana tuvo una seria dificultad. Que AES Andrés no solo compra gas natural para abastecer a su planta, sino que abastece de gas natural a las plantas del sistema, que son varias, que le compran gas a AES Andrés. Los funcionarios también atribuyeron los apagones al incremento internacional en los precios del gas natural y del carbón mineral, cuyo monto rondaba los $60 la tonelada métrica y ahora cuesta al menos $100. Aunque la situación ha generado una sobrecarga en las finanzas de las distribuidoras de electricidad, el contrato firmado en abril del 2020 entre el Estado Dominicano y la empresa que suple de carbón mineral a Punta Catalina no contempla penalidades por los atrasos en la entrega. Para Telenoticias, Paola Báez. Bueno, ya lo vieron. Ahí está el problema. Y me parece que eso debió preverse que podía suceder por el hecho de que se sabe desde hace tiempo que desde el Acuerdo de París hay un compromiso internacional de reducir la emisión de gases de invernadero, como le dicen, los gases que cubren el espacio, impidiendo la entrada franca de los rayos solares. Y entonces, si hay un compromiso para reducir el uso de eso, como es lógico, comienzan a dejar de extraer ese material. En algún momento, entonces, será difícil conseguirlo. Ya es difícil, por lo que estamos viendo. Ya en este momento es difícil conseguir carbón mineral. China, entonces, informó ayer su decisión de dejar de construir plantas eléctricas a carbón como parte de su compromiso para combatir el cambio climático. El cambio climático, que hay, así como hay negacionistas de vacunas, hay negacionistas del cambio. Por ejemplo, Donald Trump, una persona que no entiende esas cosas y gobierne una potencia mundial es un peligro. Ya los científicos están señalando que ya en la actualidad la temperatura de la Tierra está mucho más alta y que va a seguir subiendo. ¿Y cuáles son los efectos que eso puede tener?
los cambios de temperatura van a causar deshielo y eso va a aumentar las aguas de los océanos. Y nosotros particularmente, que somos una isla y pequeña, somos vulnerables a eso, a todas las situaciones que pueda generar ese asunto. Justamente ayer, aunque vamos a comentar más adelante el discurso del presidente Abinader ante la Organización de las Naciones Unidas, pero precisamente él dijo ayer que nosotros somos uno de los países que menos gases emite al espacio, pero somos de los principales perjudicados. Yo diría que sobre todo potencialmente, es decir, que podemos esperar que el aumento de la temperatura del globo terráqueo nos va a afectar a nosotros en gran medida por ser una pequeña isla. Así que eso por un lado. Por otro lado, el Senado aprobó ayer en primera... Antes de que pasemos ¿Sí? a esa información del Senado, me gustaría comentar algunas cosas sobre el tema de Punta Catalina y el medio ambiente. Hace solo días se hizo oficial que el agujero que los gases de invernadero, las emisiones de carbón y en fin, la vida humana desenfrenada en materia de contaminación, ese agujero que le produce a la capa de ozono, todo eso, ya es oficialmente más grande que Antártica. O sea, ya no estamos hablando de pequeñas perforaciones en la capa de ozono y yo creo que es importante que la gente lo sepa porque como usted bien dice, eso va generando cambio climático, cambio en las temperaturas y no solo afecta el medio ambiente. Hay un libro de una periodista francesa que se llama Marie-Monique Robin, que se llama La fábrica de pandemias, que demuestra cómo, por ejemplo, incluso esta pandemia que estamos viviendo hoy, si uno hace, digamos, esa regresión causal para dar con qué pudo haber generado las mutaciones de los virus y demás, se da cuenta que uno de los factores más importantes es precisamente el cambio climático y los cambios que ocurren en la naturaleza que producen esas mutaciones que terminan afectando la salud de los seres humanos. Entonces, hasta si a usted no le preocupa el tema del medio ambiente, no es sensible a eso, a lo mínimo que sepa que eso va a llegar a su vida. Entonces, cuando hablamos de un tema de esa envergadura y de esa gravedad, yo creo que es importante desmontar brevemente algunos argumentos que se presentaron en ese momento, cuando se hablaba de Punta Catalina como la gran solución. Punta Catalina, en efecto, cuando entrase en funcionamiento, iba a reducir las emisiones de carbón que había antes, porque antes teníamos plantas hoy obsoletas, y Punta Catalina, que también es obsoleta, digamos muy llanamente, que era menos obsoleta que las otras plantas. Entonces iba a reducir esas emisiones según lo que oficialmente se informaba. Pero para ponerle un símil que a lo mejor usted comprende muy bien, antes, a lo mejor si a usted le daba una apendicitis, le operaban abriéndole todo el torso. Luego, esa cirugía evolucionó a una pequeña cicatriz de a lo mejor unas pulgadas en el lado donde se encuentra el apéndice. Y ya con el paso del tiempo se hace laparoscópicamente. Para usted sería inaceptable ir a un médico y que ya años haciendo cirugías laparoscópicas para ese tipo... Es decir, sin abrir la barriga. Exactamente, que es un agujerito que no lleva ni punto ni sutura, una tontería. Usted vaya y le hagan esa cicatriz media de varias pulgadas. No, usted no lo aceptaría, ni siquiera con el argumento de que, bueno, pero no le abrimos el torso completo como se hacía antes. No, porque eso ya no se hace, porque hay mejores formas de hacerlo. Entonces, ese es el problema de Punta Catalina, que aunque haya reducido o no, aunque haya reducido, como ellos dicen, las emisiones de carbono en comparación con plantas que tenían décadas ahí y que emitían muchísimo más carbono, o usaban muchísimo más carbón y muchísimo más gas natural, ya la tecnología de la energía limpia estaba disponible. Entonces, en estos tiempos, una que emitiera menos huella de carbón no era aceptable. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, el aumento de los precios del gas natural, lo hablaba ahí en la rueda de prensa los funcionarios del lugar. El sol no sube de precio, Uchi. No. El sol no cobra más.
Ni manda recibo. Ni manda recibo. Y eso ya era una opción cuando Punta Catalina se empezó a construir. Una opción además con mejoras en su propia tecnología y con potencial de ir mejorando, a diferencia de lo que pasa con Punta Catalina, que tiene una infraestructura que es un poco más difícil, por no decir mucho más difícil, de ir modernizando, porque está hecha sobre la base de algo que ya es obsoleto. En tercer lugar, según los datos de la DGI, el parque vehicular en la República Dominicana aumentó en un 4.5%. Es un aumento, digamos, menor a lo que veníamos viendo en años anteriores, porque es un aumento del 2019 al 2020, pero es un aumento muy significativo. Y en la República Dominicana hay otro problema con el parque vehicular, y es que aquí hay muchos motores. La gente creería que las emisiones de los motores son menores a las de los vehículos, y en realidad no es así, porque muchos motores tienen una tecnología muchísimo más atrasada, digamos, y por tanto hay motores que, según los estudios, pueden llegar a representar una contaminación 16 veces más severa para el medio ambiente de lo que puede representar un carro. Entonces, todo ese cuadro es el que se mezcla en la República Dominicana para que tengamos emisiones de carbono desproporcionadas, para que estemos contribuyendo a ese agujero en la capa de ozono que ya es más grande que Antártica, para que hayamos tomado decisiones de política pública supuestamente mejores que lo que teníamos, pero muy inferiores a lo que en efecto podíamos hacer y además poco eficientes porque, como les decía, el sol no manda recibo, no cobra, no sube de precio y sin embargo el Estado Dominicano tiene que estar comprando carbón y gas natural. Así mismo es. ¿Y tú sabes quién más no manda recibo? Dios cuando hace llover. Y aquí caben todavía muchas represas más. Son inversiones grandes, pero producen energía eléctrica sin comprar petróleo. Y energía eólica también. Sin escape de divisas, energía eólica también. Lo cierto es que el tema es de primera importancia. Y rápidamente, el Senado aprobó en primera lectura un proyecto de ley para el control de venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas. Es importante, y démosle la bienvenida a ese proyecto. En la gran mayoría, este es uno de los pocos países donde eso no se controla, el consumo. En la mayoría de los países de este planeta no se puede beber en la calle, por ejemplo. Nadie puede consumir bebidas alcohólicas en la calle. Pues aquí, dígame usted. En la mayoría de los países del mundo no puede haber un expendio de bebidas alcohólicas en la calle. De hecho, los permisos para tener una tienda de licores solamente se lo dan a ciudadanos que han demostrado ser buenos ciudadanos. Hay muchísimos parámetros que hay que cumplir. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el que usted ve que es dueño de un liquor store diga que es una persona de buen vivir, una persona respetuosa de las leyes, porque no le dan una licencia para eso a cualquiera. Investigan. Hay que cumplir con muchas reglas. Y el expendio en lugares cerrados también tiene regulaciones. No se le puede seguir sirviendo bebidas alcohólicas al que visiblemente ya está afectado por su consumo. Aquí, hasta que se den el jumazo más grande del mundo, están bebiendo. Y así salen a conducir un vehículo de motor. Y así se han perdido muchas vidas valiosas aquí. Entonces, pero sobre todo, además de todo eso que ya he citado, hay una situación. Este es uno de los pocos países de este planeta donde los vagos que beben a altas horas de la noche, cualquier día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, no dejan dormir a los que al otro día van a trabajar. Eso es horrible, que eso se permita. No dejan dormir. Entonces, ya usted sabe que el que anda un martes amaneciendo bebiendo bebidas alcohólicas, ¿a qué se dedica? Ese no organiza ni hora santa,
ni da clase, no se dedica a nada provechoso para la sociedad. Y eso es tan numeroso en este país, don Uchi, que las cifras del 911 hace poco tiempo, la verdad no he visto en el último año, pero hace un año, mostraban que la principal denuncia que hacía la ciudadanía en números era el tema de cuán molestoso resultaba el ruido de ese tipo de encuentros a altas horas de la noche, en noches que precedían días productivos o días laborables y de trabajo. Incluso sorprende porque en la República Dominicana las cifras de accidentes de tránsito, por ejemplo, son alarmantes, incluso en comparación con otros países de la región. Así que hablar de que las denuncias por contaminación sónica son mucho más numerosas en el sistema de 911 que, por ejemplo, las de accidentes de tránsito, se está hablando de una cosa significativa. Así mismo es. Bueno, ojalá que eso llegue a buen puerto. No conocemos los detalles del proyecto todavía, pero el solo hecho de que haya la intención de poner un control a eso, creo que debe ser bienvenido, sobre todo por los ciudadanos de bien que se dedican al trabajo honesto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con lo que dijo el presidente ante la ONU.